Miércoles al 2x1 con Eduardo Galiote. Hola, mi queridísimo Lalo, una disculpa por apenas entrar, pero anduvimos haciendo algunas actividades de este lado. Voy contigo, primero te saludo y después, ¿qué opciones tenemos para esta semana? Muy buen día. ¿Qué tal, Sally? Te saludo con mucho gusto, no tengan cuidado, igual andamos un poco atareados, pero siempre contigo para hablar de cine con ustedes. Y nos encanta. Oye, ¿con cuál comenzamos, Lalo? Iniciamos durísimo, ¿qué te parece si arrancamos con Civil War? Excelente producción, yo ya tuve la oportunidad de verla y la verdad sí la recomiendo. Le doy un 10, pero nosotros como siempre damos 5 corazones, 4 corazones o así. Bueno, yo le doy 5 corazones, pero platícanos un poquito, introdúcenos y ya daré mi punto de vista. Adelante, Lalo. Claro que sí, mira, a través de Civil War, para empezar es una película de Alex Garland, es un director muy prolífico, nos ha entregado producciones como Exterminio, donde colaboró en la producción, en la escritura del guión, pero su película, creo que a la que más cariño le tengo es Ex Machina, una gran cinta con Alicia Vikander, si no me equivoco, con Oscar Isaac, y la verdad es que él siempre trata muy bien la ciencia ficción. Ahora quiso llevar sus temas un poco más terrenales. En Civil War seguimos la historia de unos fotoperiodistas de la agencia de noticias Reuters, donde tendrán que cruzar, digamos, parte de Estados Unidos para llegar a Washington. Pero esta travesía, ¿de qué consta? ¿Por qué es necesaria? Bueno, resulta que se está desarrollando un conflicto civil. Se han separado algunos estados, digamos, de todo Estados Unidos y han querido atacar a Washington. Y hay una guerra interminable en todos los estados donde hay sangre, muerte, donde hay guerra. Es un conflicto bélico, es una road movie bélica, pero que contada a través de los ojos de los fotoperiodistas de esta agencia, donde justamente iremos presenciando actos de barbarie terribles como los que puede interpretar el humano que tiene acceso a armas y el falso patriotismo tal vez que se pudiese considerar entre la comunidad norteamericana que está tan presente. Este camino nos llevará a Washington, donde veremos justamente enfrentamientos todo el momento. Nos encontraremos con distintos tipos o clases de norteamericanos, porque en efecto se han separado. Sin embargo, hay algunas cosas que no nos quedaron del todo claras, pero creo que esa es la intención del director. Ya ustedes la verán y nos dirán qué opinan. Es una película estremecedora. Son de ese tipo de películas que también dejan un poquito la apertura o la abertura a que nosotros saquemos también algunas conclusiones o pues le demos ¿qué será? Esa justificante del por qué se dio o no se dio este determinado argumento. Me gustaron muchísimo las actuaciones, empezando por Kirsten Dunst, me fascinó, pero hasta la niña, no sé cuántos años tiene Cole Spaney, la que sale de Jessie, pero me pudo fascinar. Creo que su papel lo hizo perfecto. Sí, creo que una gran actuación es la de ella, tiene 23 añitos, o sea, realmente es nueva en el mundo, digamos, de los blockbusters, porque son pocos de los que ha estelarizado o ha tenido un papel secundario. Aquí lo hace bien, de verdad te comparte el dolor. Y fíjate que cada personaje en esta cinta, de nuestros personajes principales, nos lleva a través de distintas emociones. Siguiendo a esta joven amateur del fotoperiodismo, entendemos el cómo debe de ser enfrentar por primera vez a conflictos de esta naturaleza. También tenemos el papel de Kristen, que es toda la experiencia y la frivolidad ante este tipo de conflictos, porque en efecto el periodista debe ser parcial, tomar la foto, contar la historia para que otros se hagan las preguntas. Nuestro conductor, nuestro driver que lleva al equipo a través del país, y es justamente quien nos da ese tema de la pérdida de los valores, la pérdida de la moralidad, porque él disfruta mucho ese tipo de conflictos, la adrenalina, ¿sabes? Y también está La Razón, el otro compañero del New York Times, que siempre va guiando para tomar buenas decisiones pese al conflicto que está sucediendo. Entonces, imagino que me parece que los personajes están muy bien pensados, ayudan mucho a tener química entre los actores y entre nuestros personajes, y eso me encanta mucho. A mí también me parece una producción espectacular. Hace tiempo que la verdad no me emocionaba tanto una película de esta índole, sobre todo porque tiene muchísima acción, pero una acción justificada. Y los personajes muy humanizados, que de pronto se pierden en algunos otros filmes, y en esta ocasión sí vi muy humanizados, muy justificados. Por ejemplo, una Kirsten Dunst que ya no tiene, o que ya tiene demasiada frialdad, pero al final la termina sacando cuando pretende defender. Es que no quiero contar mucho de la historia, no quiero spoilear, pero cuando cuidan poquito a esa chica que también va en este grupo, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que en algún momento, entre todo el conflicto y entre todo lo que tienen que atravesar nuestros personajes, no tenemos tampoco esa sensación de que todo esté perdido. Justamente el cuidado de estas personas sobre esta amateur del fotoperiodismo nos da a entender de que si bien aunque la nación está destruida, no todo está perdido y eso da un buen respiro. Oye, muchísimas personas cuando ven el título, piensan que es algo como muy Marvel, ¿no? Sí, de repente se confundió con la tercera entrega del Capitán América, nada que ver, en efecto, ahí fue un tema también de guerra civil por el tema de los personajes. Aquí no, aquí realmente es un tema de guerra civil entre humanos, entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se han dividido. Y la verdad es que algo que sí hay que destacar de la película, si pueden verla en unas salas de esas que tienen el sonido muy bien diseñado, vayan a verlo, vale la pena. La verdad es que en muchas películas bélicas vemos los disparos, escuchamos el ruido y es bastante ensordecedor, pero aquí lo sientes presente, sientes el disparo cerca de ti y creo que justamente eso ayuda a romper la tranquilidad que de repente se nos plantea en el conflicto o en la poquita paz que hay en este viaje y ayuda muchísimo pues a empatizar un poco con lo terrible que podría ser caer en este tipo de errores humanos. Tienes mucha razón, los efectos de sonido son impresionantes. Yo no sé si pueda tener una nominación más adelante, pero los efectos de sonido te van llevando junto con la trama porque hay momentos en los que no se requiere tanto diálogo y sin embargo te sumerges en la historia. Y 2 que 3 brincos pegué justamente lo que acabas de mencionar en estos efectos de los disparos. Sí, la verdad es que es una experiencia completa. Mucha gente fue esperando ver miles de conflictos en cada punto del país. No es así, creo que la guerra civil está muy bien representado. La película es todo lo que esperaba y la verdad es que cumplió con mis expectativas. Y una de las cosas muy importantes es que a pesar de que es una historia que se centra en Estados Unidos, creo que se le entiende bastante bien. Es más, hasta su humor, el humor que manejan, no es un humor como muy intencional, es como un humor que se va generando justamente con cada uno de los diálogos. Sí, creo que la película sí está pensada como para un ambiente, para una audiencia norteamericana. Y de repente yo me enojé porque dije, no entiendo qué fase o qué bando es el bueno, qué bando es el malo. Pero creo que leí un artículo y justamente decían que Alex Garland en una entrevista decía que uno de los objetivos era ese, no definir bandos, cosa que siempre se hace en las películas de conflicto, porque así uno puede un poco desconcertarse de a veces de lo ridículo que pueden hacer que pueden ser las luchas, ¿no? De repente un objetivo es bueno y el otro no, y el otro es malo. Aquí no entendemos y justamente es un poco la ironía de la película, el absurdo que pues pueden llegar a ser los conflictos sin un objetivo fijo. Fíjate que la parte que me gustó también en el asunto de los periodistas de guerra, de que los humanizaron tanto que no los vemos como unos héroes al 100%, ni como unas personas malas. Al final del día están haciendo su chamba. Sí, la verdad es que el periodismo y el fotoperiodismo sí se tiene, o es una profesión que de tener mucho carácter. No puedes tomar bandos, tienes que ser muy imparcial y justamente en la película lo representan muy bien y varias veces se menciona tomar y mostrar lo que está pasando para que otros opinen. Si uno empieza a tener juicios, ahí empieza a tambalear tal vez tu trabajo. Muy bien representado, es cosa que no se ha visto en muchas películas similares y la verdad es que se agradece que el hilo conductor sean los periodistas. Y quizá también sale como una especie de, sobre todo para los norteamericanos, no tanto para los extranjeros, pero sí para los norteamericanos, como un momento de reflexión en donde la división lo único que va a propiciar es justamente este tipo de cosas, siendo que ya sabemos las circunstancias políticas que se están viviendo. Sí, creo que entender el conflicto como una crisis que no solamente afecta a cierto tipo de naciones, pero sí en Estados Unidos que tienen acceso a armas y es devastador y es terrorífico, el mostrarnos este tipo de cosas nos ayuda a hacer un poco de conciencia sobre lo vulnerables que de repente somos como humanos ante las ofensas o la diferencia de ideales. Entonces, la película creo que llega en un buen momento respecto a los conflictos que hay en Medio Oriente y los conflictos que llega a haber en muchas partes del mundo, para entender un poco, ¿no? La barbarie de lo que puede o que puede desencadenar una diferencia de ideas y pues siempre queda para la reflexión. Y por supuesto lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, que ha hecho que muchísima gente, pues obviamente esté en conflicto interno allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí es un momento de reflexión y yo con eso me quedaría. Como más allá de si estás de un bando o del otro, todos terminan perdiendo. Con eso yo me quedo con esta película Civil War de este año 2024, que es una excelente recomendación. Y Lalo, me gustaría que compartieras con el auditorio cuántos corazones le das tú.
Yo le doy 5 corazones. La verdad es que es una experiencia muy completa. La historia es muy simple. Es una road movie bélica donde seguimos a un grupo de amigos a través de la carretera entre conflictos, sorteando la vida. Y pues, obviamente sí nos entrega, si bien una historia simple, pero creo que muy certera. Y justamente es lo que me encantó, ¿no? Que no tiene medias tintas. Muestra la violencia como es, muy realista. Y eso suma mucho a la historia para entender lo duro que pueden ser ese tipo de conflictos. Así que creo que es una película muy completa que cumple con su objetivo y que a la gente le va a gustar. Gracias, mi queridísimo Lalo. Y hablando de conflictos crudos, nos vamos con la otra recomendación, que es Chernobyl. Platícanos de Chernobyl, pero desde la serie, ¿verdad? Sí, Chernobyl, una serie del 2019, digamos, basada en los terribles hechos reales que azotaron a Pripyat y al reactor nuclear de allá en aquellos años, donde entendemos un poco el inicio del conflicto y el cómo se intenta solucionar, ¿no? Hay que entender que fue un tema político. Las pruebas que se hicieron en el reactor fueron ordenadas por políticos que poco entendían los procesos de un reactor nuclear como el de Chernobyl, que justamente estaba muy mal diseñado y fue lo que ocasionó todo eso. Así que a través de unos personajes específicos que quieren contar la verdad, iremos entendiendo qué pasó esas noches de terror, qué consecuencias tuvo al mundo y en la sociedad, y por supuesto qué aprendimos de ello para hoy en día, obviamente, poder disfrutar de esta energía, digamos, un poco más limpia, pero con las debidas precauciones. Es solamente una temporada, ¿cierto? Así es una miniserie, tiene 5 episodios, si no mal recuerdo, es cortita, son, digamos, si la ves de corrido son 5 horas, pero creo que vale mucho la pena. Digamos, alguien la catalogó como una serie de terror, porque en efecto, ¿no? Al entender lo gravísimo que puede ser la radiación realmente en el ambiente, es terrorífico. Los efectos colaterales que puede tener es demasiado aterrador. Hay algunas escenas de cómo degrada el cuerpo la radiación, y la verdad es que estremece mucho al alma y al espíritu, pero se entiende, ¿no? Se entiende y se justifica para ver lo peligroso y de repente lo minúsculos que somos ante cosas que ni siquiera podemos ver con nuestros propios ojos. Para aquellas personas que no les ha quedado claro qué pasó en Chernobyl en aquel año de 1986, es una muy buena oportunidad de comprender que es uno de los catástrofes, más importantes en la historia del mundo. Así es, se hace una prueba en un reactor nuclear que no tenía las debidas medidas para ver si podía retroalimentarse esta planta con su propia energía, pero el reactor estaba mal diseñado, no estaba hecho para hacer ese tipo de pruebas ordenadas por políticos, como les dije, que no entendían cómo funcionaba el reactor, lo que generó una serie de conflictos internos en el reactor en cadena, lo que llevó a una explosión del núcleo. Y obviamente el material con el que estaban trabajando, que es uranio 235, que es altamente radiactivo, enriquecido al 2%, se dispersa en la atmósfera y contamina todo a su alrededor, ya que no había nada que lo contuviera, lo cual desencadenó una de las peores catástrofes de la humanidad. Que qué bueno que la gente reaccionó, aunque fue difícil porque en ese entonces la Unión Soviética quiso ocultar prácticamente al mundo todos los errores que había cometido. Y claro, hubo muchísimas pérdidas humanas y nos habla justamente desde la parte humana, valientes hombres y mujeres que luchan justamente por mitigar los daños de esta catástrofe otra vez mundial, nuclear, allá en Chernobyl en 1986. Así que para quien no ha entendido muy bien esta historia, sería una muy buena oportunidad de que se lance a ver esta miniserie que se encuentra en qué plataforma. Está disponible en Max, es original de HBO, así que ahí la podemos encontrar. Y también hay que mencionarlo que pues, ese suceso histórico sucedió en el 86, un 26 de abril, y el próximo viernes es el 6 de abril. Así que vale la pena ver esta película para entender todo lo que falló, y qué bueno que no ha vuelto a pasar ese tipo de acontecimientos. Ha habido temas de radiación por material radiactivo, incluso en Puebla, que afortunadamente se han contenido, pero creo que ese momento en la historia fue crucial para tener una sociedad o un mundo un poco más sano, porque de verdad el nivel o la escala de contaminación que se pudo haber tenido, si la Unión Soviética en ese entonces y la KGB hubieran tratado de ocultar y de contener todo este caos por la imagen política, hubiera desencadenado en problemas fatales para todo el mundo. Entonces vale la pena verla, conmemorarla por su fecha, y bueno, pues qué bueno aprender de ella, aparte de que el tema de la radiación, si bien da miedo, también es un tema muy interesante. No, y además, cuando ocurrió lo de Fukushima, ya sabíamos que algo tremendo ocurriría, las consecuencias serían
pesadísimas, lamentables, que hasta el día de hoy se siguen viviendo allá en Japón, y esto también ya se vivió en Chernobyl. Entonces está en Max, en HBO, y por el otro lado, la película Civil War en cartelera, ¿no? Precisamente en cartelera, tiene esta semana de estreno, así que pueden ir a verla. Le ha ido muy bien en recaudación, así que seguramente va a estar todavía un par de semanas. Bien mencionas el tema de Fukushima. Hay una serie también en Netflix que habla justamente sobre este conflicto, sobre esta catástrofe, de la cual seguramente hablaremos más adelante, porque el conflicto es parecido por un tema de radiación, pero la forma de atención fue muy diferente y la serie también es muy estremecedora. Estaría perfecto que lo comentáramos entonces. Y nada más por eso me voy a echar toda la de Chernobyl, porque la dejé a medias. Dale, vale mucho la pena. Lalo, ¿cuántos corazones le damos a Chernobyl? 5 corazones. La verdad es que ambas producciones valen mucho la pena, guiones hechos con el corazón y que valen la pena verlos una y otra vez. Perfecto. Si usted ya vio cualquiera de estas dos producciones o las dos, comparte con nosotros sus opiniones. ¿Está de acuerdo con Lalo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo con los dos? ¿O en desacuerdo con nosotros? Bienvenidos sus comentarios al 2226-77... No, a ver, 2223. Ya les iba a dar mi número personal. 2223-7781-69. Lalo, tus redes sociales. Galiote Mendoza y platicamos de cine 24/7. Ahí te seguimos. Gracias una vez más por este miércoles al 2x1. Buen día. Nos despedimos de Súbela a tu radio, nos vamos a una pausa y regresando empezamos las complacencias, porque tú programas. Volvemos.